Esto es Momento Didáctico. Hola a todos, bienvenidos a este Momento Didáctico. Esta entrega responde al feliz hecho de que Causa sigue sumando adeptos, lo cual demuestra la necesidad de su existencia. No obstante, y como es natural, al propagarse en un discurso colectivo siempre se corre el riesgo de caer en equívocos o en confusiones. Por eso, y para despejar esas dudas, esta cápsula es una suerte de glosario de los conceptos angulares que conforman Causa. Y qué mejor que escucharlos en viva voz del doctor Enrique Ruelas. ¿Por qué en Causa utilizamos el concepto atención humana y no atención humanizada? Bueno, esto es resultado de una evolución de varios años de estarme preguntando qué significaba atención centrada en la persona. Porque hace unos 10 años este concepto empezó a tomar fuerza. Y entonces me preguntaba yo, ¿sabemos cómo dar una atención centrada en la persona? ¿Sabemos realmente cómo aterrizar este concepto? Porque el concepto es muy amplio. Y entonces empecé a buscar definiciones más concretas. Y lo único que encontré fueron confusiones. Por ejemplo, para referirnos a esa original atención centrada en la persona, empecé a encontrar definiciones o expresiones de trato digno, empatía, compasión, humanismo, atención humanizada. En inglés, igual, aparecían o aparecen conceptos que se usan indistintamente como empatía, compasión o amabilidad. Y yo me preguntaba y me sigo preguntando, ¿por qué para nombrar la relación directa que debemos tener los profesionales de la salud con los pacientes, tenemos que utilizar tantos términos de manera confusa, tan poco definida? Y me pregunto al mismo tiempo por qué eso ocurre cuando tenemos conceptos clarísimos. Por ejemplo, nadie llamaría de otra manera a la gastritis, o al glaucoma, o a la anemia, o a la insuficiencia renal, o a un infarto agudo del miocardio. ¿Por qué cuando hablamos de esa relación con los pacientes tenemos que utilizar tantos términos que nos confunden tanto? Bueno, la respuesta que yo me di y me sigo dando es que nunca en las escuelas de los profesionales de la salud nos enseñaron esto, pero porque tampoco había una definición que enseñar. Y lo que siempre hubo y sigue habiendo son esas confusiones que nos llevan a utilizar 5 términos, por lo menos, para referirnos a algo que es tan esencial para nosotros. Por eso entonces propuse definir a qué nos referíamos con todos estos términos cuando en realidad estamos hablando de atención humana. Y fue así que aterricé en el concepto y me propuse definirlo. Hoy estamos utilizando como atención humana esta definición: relación profesional honesta, amable, confiable y respetuosa, que crea confianza mutua, reconoce y acepta al otro como una persona plena y lo protege de sufrir daños. Y esta última parte es fundamental, porque cuando hablamos de atención centrada en la persona, no se hace explícito el concepto de seguridad de los pacientes. Cuando utilizamos un concepto mucho más enfocado como atención humana, entonces estamos reconociendo que hay que proteger a los pacientes de sufrir daños, y esto implica el respeto a su integridad individual y, por supuesto, el respeto a su vida, además de darle esta atención amable, confiable, honesta y respetuosa en el sentido más amplio. Así es que por eso propuse y seguimos utilizando este concepto atención humana como el concepto central de lo que estamos tratando de decir cuando nos relacionamos con los otros seres humanos que reciben nuestro servicio. ¿Y esto es suficiente para saber qué hacer?
Bueno, tienes razón. Esta definición nos permitió avanzar. Primero, teniendo una base sólida conceptual de lo que queríamos decir. Pero evidentemente de nada serviría que médicos, enfermeras o quien sea se aprenda de memoria esta definición y ya con eso va a ser humano. Entonces fue cuando di el siguiente paso. Teníamos que crear un código, así como existe el código azul en los hospitales para referirnos a un paro cardiorrespiratorio en una habitación. Bueno, de igual manera, teníamos que tener un código que denominé código humano. Y lo definí entonces como un conjunto de acciones explícitas que conducen hacia una atención humana para crear confianza en los pacientes y evitarles daños. Y ese código humano, a través de grupos focales, de revisión de la literatura, de entrevistas, se concreta en 6 acciones muy específicas. Ve, pregunta, escucha, interpreta, explica y sonríe. Y cada acción tiene un por qué, un qué y un cómo. Por ejemplo, hace unos días encontramos que en algún hospital se les había hecho fácil sustituir el ve por observar. Pues no es exacta la traducción en este sentido del ver por observar, porque cuando nosotros entendemos el porqué de la palabra ver, yendo al diccionario de la Real Academia, significa percibir con todos los sentidos, es entender. ¿Ves a qué me refiero? En el momento en el que yo estoy utilizando ahorita el ves como pregunta, no me refiero a que lo observes con tus ojos. Lo estás viendo con tu mente, lo estás interpretando, lo estás entendiendo. Por eso cada una de las acciones tiene un porqué. No fueron palabras escogidas al azar. Cada una tiene su razón de ser. Y el sonríe, además, no es solamente el gesto, que ya de por sí es valiosísimo, el gesto de la sonrisa. También tiene el uso a manera de acrónimo. Seguridad para los pacientes, oportunidad en la atención, necesidades satisfechas que alude a la equidad, resultados que tiene que ver con la efectividad, indicadores que nos permitan medir y eficiencia. Así es que el código humano se ha convertido en el eje de lo que ahora es causa para concretar una definición de atención humana que a su vez es entonces un subconjunto del concepto más amplio de atención centrada en la persona. ¿Y entonces por qué no humanizada? ¿Por qué humana? Bueno, esa es una muy buena pregunta porque efectivamente se utiliza muchísimo el concepto de atención humanizada. Y yo digo que cuando utilizamos humanizar y nos vamos otra vez al diccionario, tenemos que aceptar que humanizar es hacer algo humano, darle a algo la apariencia humana. Por ejemplo, yo puedo humanizar una silla si en lugar de las patas habituales de una silla, pues le pongo pies humanos. Y si en lugar de los brazos, pues le pongo manos a esa silla y ya humanicé la silla. O si a mi computadora yo le pongo orejas y le pongo una boca y le pinto unos ojos arriba, pues ya humanicé la pantalla de mi computadora. Bueno, yo puedo humanizar lo que sea, pero eso no quiere decir que sea humano. Entonces, cuando yo utilizo atención humanizada, estoy utilizando humanizada como adjetivo. Y si lo uso como adjetivo, estoy empobreciendo la naturaleza humana, porque estoy reconociendo implícitamente que el humano no es suficientemente humano y entonces lo tengo que hacer humano. Por eso entonces no me gusta hablar de atención humanizada. En cambio, cuando tú usas atención humana, enriqueces la naturaleza humana. Y la enriqueces tanto si la utilizas como adjetivo, porque entonces te refieres a una propiedad del humano, ser humano, o si lo utilizas como sustantivo, es una atención que es humana, no está humanizada, lo es. Y así, entonces, podemos reconocer que tenemos el poder de ser humanos.
Y yo hablo del poder porque hay evidencia suficiente, y más que suficiente, para saber que cuando se es humano con un paciente, se logran efectos fisiológicos, psicológicos, de adherencia terapéutica, incluso de eficiencia organizacional. Y ese es el poder que tenemos de ser humanos con los demás cuando somos humanos, no cuando nos comportamos como si fuéramos humanos. Y en este sentido, el código humano es nuestra herramienta, como decía hace un momento, es el núcleo que nos ayuda a reconocernos, a descubrirnos como seres humanos, a través de acciones concretas que nos permiten relacionarnos con los demás de humano a humano. Y por eso prefiero, en lugar de atención humanizada, atención barnizada de humano, y decido utilizar atención humana, porque así nos reconocemos como humanos y reconocemos el poder que tenemos y reconocemos la necesidad de descubrir ese poder de ser humanos. Magnífico, esto ha resultado absolutamente esclarecedor. Causa por una causa.